Bien, preciosos himnos. Estamos recordando hoy el día de la cena, la obra de nuestro Señor. Quiero que me acompañen a Hebreos, capítulo 12. Vamos a terminar los versículos hasta el versículo 29. Hebreos 12, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos viendo esa carrera cristiana donde el autor, capítulo 12, versículo 1, nos dice, puesto los ojos en Jesús? Versículo 2. Es una carrera que va hacia arriba, que va en su vida y que necesitamos correrla cada día. Entonces, ahora bajo esa idea y esa analogía de ir corriendo esa vida cristiana, y lo interesante, hermanos, que esa vida y esa carrera cristiana no se corre solo. Si ustedes han visto esas pistas de atletismo donde va un corredor por cada línea, ¿qué pasa si uno de ellos se cambia a la otra? Hace tropezar al que viene atrás, lo interrumpe, lo estorba. Entonces la idea es esa, la idea es que todos como iglesia estamos corriendo esta carrera juntos y no debemos estorbarnos unos al otro, no debemos ser de tropiezo unos al otro. Eso es lo que el autor nos está diciendo. Por eso el versículo 12 dice, por lo cual, Hebreos, sigan corriendo, que no se cansen, que no decaigan su ánimo, que sigan corriendo, ya que si se relajan, si se dejan estar, hermano, si comienza a darte esas pausas espirituales, esos descansitos espirituales, después es muy difícil continuar. Es muy difícil retomar la vida cristiana cuando te das la libertad de decir, bueno, me voy a tomar un tiempito lejos de la iglesia. Necesito reflexionar. Error. Es un pensamiento diabólico. Tú no necesitas irte de la iglesia o separarte de la comunión con los hermanos para meditar qué vas a hacer de tu vida. No, tú necesitas meditar qué vas a hacer en tu vida, tú y yo, expuesto a la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos guía. Yo no necesito irme solo a un monte ahí a meditar para ver lo que Dios quiere para mí. No, yo necesito estar corriendo la carrera a la par con mi hermano, entonces voy a saber con qué lucha mi hermano, con qué lucha mi hermana. Ellos van a orar por mí, yo voy a orar por él, nos vamos a sostener y vamos a seguir corriendo. Por eso el autor le dice, levantad las manos caídas y es las rodillas paralizadas. El escritor de Hebreo habla de como un entrenador que nos da ánimo. Lo hace como a sus miembros del equipo. Porque la carrera, hermanos, y esto ya tú lo sabes, la carrera no ha terminado. Seguimos corriendo. Ninguno de los que está acá podemos decir, yo ya acabé la carrera, pastor, ahora me jubilo. No nos jubilamos nunca. Y no terminamos nunca la carrera hasta cuando el dueño de la carrera y el dueño de nuestra vida pone la banderita en meta. Llegaste, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, lo mucho te pondré. Entonces la carrera la continuamos corriendo nosotros y necesitamos nuestra palabra de aliento. Fortaleced vuestros endebles brazos, serían nuestras rodillas débiles. Mira el versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros. Con la alusión que estamos haciendo de la pista. ¿Qué pasa si estás cojo de una pierna? Te vas saliendo de la pista. No se salga del camino, dice. No se disloque, no se tuerza más. ¿Y cómo se sanan? ¿Te das cuenta la ilusión? El autor del capítulo 12 en adelante nos está diciendo, corramos la carrera de la fe. Porque en el capítulo 11, él nos muestra a aquellos héroes de la fe, aquellos hermanos que tuvieron antes que nosotros, que corrieron la carrera. ¿Y sabes qué? Ellos tenían una meta que no la vieron. Corrían por fe. Y se sostenían, como dice, como viendo al invisible. Fe, correr esta carrera. El Señor me ha dicho que sea fiel a Él, que ponga los ojos en Cristo y que continúe corriendo. Esa es mi labor. Debo hacerlo. No debo cansarme. No debo bajar los brazos. No debo salirme de la pista de carrera. Debo seguir corriendo. ¿Y cómo se sanan estos pies cansados del versículo 13? ¿O cómo lo cojo no se sale del camino? Mire el versículo 14 nos enseña, nos da la respuesta. Siguiendo
cristiana, ¿cómo se vive? Individual en mi casa, tranquilo, sin que nadie me moleste. Total, yo amo a Dios. Nadie puede cuestionarme eso. Si voy a la iglesia está bien, no, pero Dios sabe que yo le amo y yo tengo una relación con Él. Eso es lo que no nos está enseñando el texto. El texto nos está enseñando que vivimos en una comunidad. Somos un cuerpo de Cristo y todas las partes del cuerpo forman unidad. Entonces debemos correr juntos. Y acá el texto nos está diciendo que no debemos ser de tropiezo al hermano. ¿Cómo? Saliéndome del camino. ¿Te das cuenta que cuando todos estamos en un mismo sentir, cuando la iglesia está en un mismo sentir, ¿qué viene desde el cielo? Avivamiento. Avivamiento. ¿Cuándo? Cuando tenemos todas las cosas en común. Cuando nos hemos perdonado, cuando estamos creciendo en unidad, estamos corriendo juntos en una carrera parejitos. Pero dice el texto, no vaya a ser que tú seas el que se sale del camino y empieza a estorbar al hermanito. Complejo. Mire 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Hermano, ¿quién de los que está acá y levante la mano? Dice, yo me odio, yo me quiero enfermar a propósito, me gusta estar enfermo. Nadie, ¿cierto? Ahí tenemos a nuestro hermano Daniel, oremos por él porque anda con un dolor muy fuerte acá en la espalda. Pero él no dice, yo me gusta estar enfermo. No. Entonces, si somos un cuerpo, ese cuerpo debe estar sano, ¿para qué? Para correr la carrera, animarnos, sostenernos, levantar al caído, todo. Pero no va a ser que tú seas, o yo, aquel que se sale del camino y es de estorbo para la obra de Dios. Eso es lo que el autor está diciendo. Mire Salmos 34, 14. Apártate del mal. Cuenta. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz. Los unos. Estar bien con todos. Porque hay un texto que ya lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Romanos, Romanos 12, versículos 18 y 19. ¿Qué dice? Si es posible. ¿Y es posible, hermano? Señor. Y sé honesto. Yo puedo salir de esta puerta, pastor, y puedo ir a la casa donde sea. Puedo abrazar a quien sea. No tengo enemigo. No estoy enemistado con nadie. Estoy en paz con todo. ¿Lo puedes decir? Si es así, gloria a Dios. Has entendido esto. Porque dice, si depende de ti, tienes que estar bien con todo. Ahora, si alguien tiene algo contra ti y tú no lo sabes, bueno, es problema de él. Pero si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, ¿qué dice la Escritura? Deja tu ofrenda ahí, ve donde él y arregla. Si tú sabes que si tu hermano tiene algo contra ti. Entonces debemos estar en paz, si depende de nosotros, con todos. Esa es la iglesia, esa es la vida cristiana. La santidad sin la cual ninguno, versículo 14, volvemos, sin la cual ninguno verá a Dios, y se refiere a la esencia, es decir, de un corazón puro y regenerado que no tranza con el mundo haciendo la paz con el mundo, sino que fiel a la palabra de Dios, aunque le cueste su libertad o su vida. Entonces esta persona que ha dado fe, no transando con el mundo, no amigándose con el mundo, sino que separándose de él, buscando la unidad en la iglesia local, buscando de ser de bendición con un corazón puro, habla de la esencia. ¿Sabes qué va a hacer esa persona? Va a ver a Dios. Va a ver a Dios. Es decir, seremos capaces de ver a Dios ya que no tendremos ninguna perspectiva incorrecta de Él. Mateo 5:8. Bienaventurados. Digamos, hace una hora atrás en la escuela, si tu corazón es como un niño que todo lo cree, que un niño que tiene
esa limpieza en su interior, esa inocencia. Si tu corazón es un corazón inocente, dócil al Señor, un corazón que está en comunión con el Señor, un corazón que le cree al Señor, ¿qué dice? Ellos verán a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón ante el Señor? Y eso es lo importante, hermano, para correr esta carrera. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos ya que Dios mismo lo exige, pues Él es santo. Y de esa forma, hermanos, con ese corazón puro, vamos a poder ver a Dios. ¿Y qué es ver a Dios? A Dios no lo podemos ver porque es espíritu. Pero ver a Dios significa tener una comunión íntima con Él. Crecer en conocimiento y en sabiduría de Dios. Tener esa relación padre e hijo. Versículo 15. Mirad bien. Mismo, estamos todos hermanos, todos los que estamos acá, estamos llegando y estamos buscando una meta, la meta final, puestos los ojos en Cristo, corriendo la carrera. Dice, no sea que alguno de ustedes sea estorbo, que se cojo y se salga de la pista y estorba a los demás. Pero ¿cómo ocurre eso? Y acá de una forma magnífica el autor, versículo 15, nos muestra, dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura. Y para ella muchos se han contaminado. Este versículo no habla de la pérdida de salvación, sino que advierte a sus oyentes que se cuiden para no perder la gracia en la vida cotidiana, que nos ayude a discernir esa gracia, el bien y el mal. Esa gracia es la que mantiene firme nuestra fe. Brotando alguna raíz de amargura, cuando descuidamos la gracia de Dios en nuestra vida espiritual, ¿qué va pasando? Si un hermano me hizo algo, una forma práctica, veamos, si un hermano me hizo algo y yo no lo hablé con él, sino que me anidé en mi rencor, en mi dolor, porque me hizo daño. Es claro, me hizo daño, me afectó, pero no lo traté, no lo hablé con él, no lo llevé en oración a Dios, sino que mi perdón fue un perdón solamente de labios. ¿Qué va a pasar conmigo? Me voy a ir envenenando. Dentro de mí va a empezar a crecer una raíz de amargura contra ese hermano. Entonces, eso es lo que está dando la idea acá, como consecuencia de ese no perdón. Miren Deuteronomio, porque el autor lo saca de este texto, Deuteronomio 29:18, no sea que las raíces de diversas malezas se propagan rápidamente y producen plantas en todos los lugares donde crecen tales raíces. Estas raíces se desarrollan sin que uno se dé cuenta. La rápida multiplicación resultante de estas plantas es muy inquietante. Tales raíces y plantas traen dificultades para las plantas útiles, que se ven privadas de los nutrientes necesarios y como resultado brindan una cosecha escasa. ¿Te das cuenta lo que hace la raíz de amargura en mi corazón? Limita, en unas palabras se puede decir así, el poder de Dios en la iglesia, la bendición de Dios en la iglesia. Porque yo con mi enojo, con mi ira, con mi raíz de amargura, con mi no perdón, lo que estoy haciendo, no solamente me estoy contaminando yo, sino que estoy contaminando a todos los que me rodean. Porque de mi boca solamente saldrá miel y ajenjo. O sea, solamente saldrá dolor. Porque no he sabido y no he querido perdonar como Dios me manda. ¿Y cómo es perdonar como Dios me manda? Es nunca más dolerme por eso, hablar del tema. Porque tú puedes decir, bueno, yo lo perdoné. Pero cada vez que te traen a tu recuerdo, a tu oído, el problema, ¿qué pasa? ¡Ay, la sangre hierve!
Perdonar es hablar del tema y que no te produzca daño, porque ya se lo entregaste al Señor. Ya estás sanado, entonces esa raíz de amargura no va a crecer, porque el texto continúa del versículo 15, y por ella muchos sean contaminados. La queja, murmuración, desánimo, no solo afecta a quien lo tiene, sino que también afecta de una manera directa a todos nuestros cercanos. Una persona amargada, sin lugar a duda, afectará a todo lo que tiene a su alrededor. La contaminación nos limita, hermanos, a nuestro servicio. No seremos utilizados por Dios si hay en nuestro corazón alguna raíz de amargura por alguien o por algo. Versículo 16. No sea que algún que cambia dramáticamente y radicalmente el tema. Nos toca ahora, nos muestra Saúl y la Escritura. Nosotros en la Escritura vemos a Esaú como alguien pobrecito, lo engañaron, como alguien bueno. Pero la Escritura lo muestra como alguien malo, impío en comparación a Jacob. Miren Génesis 25, versículo 29. Un guisado su primogenitura. Recordemos que esto es importante, ¿por qué? Porque Dios a Abraham le había prometido ¿qué cosa? Que de su descendencia vendría bendición en la tierra. Después, ¿a quién? A Isaac y después a Jacob, pero en este caso sería Esaú. ¿Por qué Esaú? Porque el primogénito, el primero, y despreció. En otras palabras, despreció a Dios mismo. ¿Qué me importa la primogenitura de Dios? Yo tengo hambre y la quiero la comida ya. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estaba la vista puesta de Jacob? En las cosas de la tierra. En las cosas de la tierra, no le importaban las cosas de Dios. ¿Te das cuenta que volvemos a la semana pasada cuando decía, empecemos a correr mirando hacia arriba, dejemos de mirar acá abajo, porque acá abajo está todo caído y si nos ponemos nuestra mirada acá, hermano, no va a haber bendición, porque nuestra mirada está caída. Necesitamos poner nuestra mirada en Cristo, arriba. Menospreció su herencia. El vender las promesas de Dios por comida demuestra que Esaú no creía en las promesas y tampoco creía en Dios. Fue una persona enfocada ¿a qué cosa? A lo terrenal, superficial, a lo temporal. Versículo 17. Porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, ¿qué pasa aquí? ¿Estaba arrepentido el hombre? Nuestro autor ve un nexo estrecho entre el desprecio y la primogenitura y la pérdida de bendición. Y este versículo nos muestra la advertencia de la apostasía, de que no es posible un segundo arrepentimiento. Esto es muy importante, hermano. ¿Qué pasó con Esaú? Dice el texto que con lágrimas representa tristeza y pérdida, pero ¿de qué cosa? ¿Por qué estaba triste él? ¿Porque perdió la relación con Dios? ¿O porque perdió algo material? Lo material. Hermano, mira qué importante esto, y acá pones mucha atención. Muchas veces nuestra tristeza es porque hemos perdido algo material o algo que nos importaba de acá del mundo. Y este es el caso preciso. Hay dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento para vida y un arrepentimiento para muerte. Hay personas que se arrepienten, pero no se salvan. Ejemplo, ¿quién se arrepintió y tiró todas las monedas al templo? ¿Y qué pasó con Judas? Se ahorcó y terminó en el infierno. Pero se arrepintió. ¿Qué pasó con Pedro? Se arrepintió, pero fue a Cristo. Tuvo esa relación con Cristo.
¿Te das cuenta? Mira, 2 Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Ahora me domingo personas que se están arrepintiendo constantemente. Personas que viven arrepintiéndose, pero no logran la salvación porque sus vidas no cambian. Viven amando al mundo. Pero como les va mal en el mundo y como el mundo los pisotea, los desprecia, vienen nuevamente a la iglesia porque ahí han encontrado la solución y se arrepienten y nunca más. Pero a los días nuevamente están revolcados en el barro donde siempre estuvieron. Pero constantemente se están arrepintiendo. Y el texto dice, para ellos no hay salvación. ¿Por qué? Porque es una tristeza caída, es un arrepentimiento caído según el mundo, no según Dios. Porque cuando Dios te salva, esa convicción solamente te la da de quién eres, un pecador. No hubo oportunidad de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú estaba arrepentido por haber perdido la herencia terrenal, pero no estaba arrepentido de haber dudado de las promesas de su abuelo o a su abuelo Abraham. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. En el monte Sinaí. Éxodo 19, leamos. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos. Haciendo mover un monte como un terremoto y ese monte ardiendo de fuego y la voz tan fuerte que el pueblo estaba temeroso. Miren el versículo 18 de Éxodo 20. Todo el pueblo ¿Y qué hace el temor de Dios en mi vida? ¿Qué hace? Me evita pecar, porque me hace crear conciencia de que Dios está ahí, de que Dios todo lo ve, de que no hay nada oculto para Él. Entonces eso hace el temor de Dios. Mire Deuteronomio 4:1. Y os acercasteis y os pusiste al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos con tinieblas, nubes y oscuridad. Nosotros cuando vemos un gran incendio nos da terror, temblor verlo. Imagínate, eso no es una vela y una llamita de una vela en comparación a esto. Al fuego terrible de Dios. La montaña estaba tan cargada de la santidad de Dios que cualquier animal o bestia que la tocara solamente, que la tocara, ¿qué hacía? Moría. Dios le estaba mostrando, hermanos, que es imposible acercarse a Él y no morir. ¿Te das cuenta por qué tuvo que venir Cristo? Cristo tuvo que venir para que tú y yo podamos acercarnos en Él a Dios.
De otra forma, tú y yo te haríamos extinguido completamente. Es aterrador estar en la presencia del Dios Santo. Versículo 19, y al sonido de la trompeta, volvemos a Hebreos. Le dijeron, habla tú, Moisés. Por eso el texto dice, mire qué tremendo. Y los que la oyeron rogaron que no les hablase más. El pueblo estaba espantado solo con el oír ese tremendo ruido que venía del monte. Versículo 20, porque no podían soportar. Versículo 12. Y señalarás el tiempo, el término, al pueblo alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Lo que es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Versículo 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, Moisés, ¿quién era Moisés? ¿Cómo se le decía a Moisés? Sentar amigo en tu silla. ¿Le pides permiso a tu amigo para todo? ¿O estás confiadamente con él, seguro con él? Nosotros con nuestros amigos, ¿cómo estamos? Confiados, seguros, hay confianza, hay tranquilidad y paz. Y Moisés era llamado amigo de Dios, pero el mismo Moisés, mire lo que dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, el terror de tener la misma presencia de Dios tan gloriosa y terrible que el mismo Moisés dijo, tengo miedo y tiemblo. Versículo 22, sino que habéis... Tenemos dos montes, monte de Sión y la Jerusalén celestial que nos está mostrando acá. ¿Qué diferencia con el Sinaí? ¿Qué diferencia con el monte Sinaí que recién veíamos? ¿Qué contraste? La primera escena de perdición y terror. La segunda, ¿qué transmite el monte de Sión, la Nueva Jerusalén? Esperanza y vida. La primera parte del argumento ni siquiera se menciona el monte Sinaí porque los israelitas no habían de permanecer allí. Y en la segunda parte se describe el monte Sión como la Nueva Jerusalén, como la ciudad de Dios descendiendo. La pregunta es, mi querido, ¿en qué monte estás? ¿En el monte de la ira y el furor de Dios? ¿O en el monte de la gracia? ¿En qué monte estás? ¿Te puedes acercar a Dios confiadamente? ¿Puedes acercarte a Él confiadamente en Cristo? Versículo 23, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos. Lo veíamos en la clase anterior. En este sentido, la referencia puede ser a aquellos hombres y mujeres que vivieron y murieron en fe antes que nosotros. ¿Y dónde están ellos? Según el texto. Inscritos o registrados en el libro de los cielos. La Escritura hace mención. ¿Sabes? Tu nombre no solamente está en un acta de nacimiento aquí en la tierra. Si tú has nacido de nuevo, espiritualmente hablando, tu nombre está en un acta en la Nueva Jerusalén. Y eres ciudadano de ahí, ¿te das cuenta de eso? ¿Y dónde está esa ciudad? ¿Sabes qué? Esa ciudad, si el Señor así lo permite, hoy mismo puede descender del cielo. Y allí habitarás eternamente con el Cordero. ¿Te das cuenta? ¿Qué esperanza tenemos preciosa? Tenemos una ciudad eterna. Por eso la Escritura nos dice que somos extranjeros, que somos peregrinos. Hermano, esta no es nuestra ciudad.
Ah, pero yo vivo acá, pastor, hace 20 años. No es tu ciudad. No es tu ciudad. Este no es tu país. Esta no es tu tierra. ¿Sabes dónde está? Arriba. Por eso el autor en el capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, Él está allá. Y tú vas corriendo hacia allá. Y vas viviendo esa vida cristiana en comunidad, porque los que están acá y han nacido de nuevo son conciudadanos tuyos en esa nueva ciudad. Y hacia allá marchamos. ¿Y cómo vamos a marchar? ¿Cómo debemos marchar con tan grande esperanza, hermanos queridos? Gozosos. Por eso, ¿se acuerdan cuando el Señor dice, puesto el gozo que yo tuve, que menosprecié lo oprobio? Cuando a Él le escupían, lo golpeaban, lo maldecía, el Señor en el menospreciar los miraba hacia abajo con desprecio. Tú, dolor que me infringes, para mí no es nada. Mi gozo es mayor. Eso es lo que nosotros debemos dejar de enredarnos con nosotros mismos. Dejar de tener tan alto concepto de nosotros mismos. Y comenzar a despojarnos de esa ropa contaminada que no nos deja subir. No nos deja avanzar. Nos tiene tan apegados a esta tierra que no queremos de aquí soltarlo. Pero hermano, eso lo único que produce es angustia, desazón, desconsuelo. No tiene sentido tu vida. Porque no logras despegarte de este lugar. Y empezar a caminar y a correr esa carrera hacia los brazos del amado. Y Apocalipsis 20:12 dice que vi los muertos grandes y pequeños. Versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El antiguo pacto, como ya hemos aprendido, ha sido hecho antiguo por el nuevo. Y Jesús, el mediador. Y eso lo vemos en Jeremías 31. 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales somos coherederos. Y no enseñará más ninguno a su propio. Versículo 25. Mirad, que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, es una palabra de advertencia fuerte. Esta primera parte es muy importante, ya que el autor le exhorta a la audiencia que no rechacen su mensaje. Por eso dice, mirad, no me rechacen, no rechacen al que habla. Esto que le estoy diciendo es verdad, va a pasar. Los israelitas en el desierto no escaparon al juicio cuando se negaron a servir y adorar a Dios. ¿Qué pasó con los israelitas, los más de 2 millones de que salieron de Egipto? ¿Qué pasó con todos ellos que rechazaron a Jesús, rechazaron a Dios? ¿Qué pasó con ellos? Fueron muertos en el desierto. Números 14:22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales, porque la palabra de Dios, a través de Moisés, su siervo, ¿sabe lo que era? Rechazar a Dios mismo.
Ellos estaban rechazando a Dios mismo. Si la historia revela las temibles consecuencias de la rebelión de Israel en el desierto, la pregunta es, ¿qué va a pasar con nosotros ahora si rechazamos al Hijo? Si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La pregunta va directa. ¿A que no va a escapar aquel que desde los cielos está hablando? Si nosotros le rechazamos. ¿Te das cuenta? La imagen es esta. Dios vino y el pueblo temía porque ese monte se estremecía con fuego y con poder y el pueblo temía y el pueblo fue consumido. ¿Cuánto más, dice? ¿Cuánto más les va a pasar a ustedes? Y está hablando a nosotros hoy. Si rechazan la voz del que habla desde los cielos. Horrenda cosa, dice al final, es caer en manos de un Dios vivo. Lo que pasó en el monte Sinaí fue terrible, lo vimos, fue aterrador. ¿Cuánto más será si le damos la espalda al Mesías? ¿Cuánto más será? Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Uy. Hermano, si la humanidad temió a un monte que ardía y que se consumía con fuego, ¿cuánto más cuando Cristo mueva toda la tierra y la desintegre? Eso, hermano, es aterrador. Si Cristo no es tu Señor y Salvador, hermano, eso va a pasar. Serás parte del castigo eterno. Y es terrible. Cuando Dios habló en el Sinaí, todo el monte se estremecía en gran manera. Eso es lo Éxodo 19, 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él, lo vimos. Marque el día del Señor cuando se levante para castigar la tierra. Isaías 13:13. Porque haré estremecer. Ageo 2:6. Porque así dice Jehová de los ejércitos. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden inconmovibles. Una vez más será sacudida la tierra. Todo el universo material que conocemos, hermanos, esos preciosos edificios que cuando hemos viajado, esas preciosas, todo desaparecerá. Lo único que sobrevivirá serán las cosas indestructibles. ¿Y cuáles son esas? Este orden indestructible pertenece al reino de los creyentes en Cristo. El primer temblor fue físico y geográfico en el Sinaí. No hay ninguna buena razón para tomar este segundo estremecimiento de la tierra y los cielos arriba en un sentido menos literal. La referencia a la segunda venida de Cristo, la cual involucrará grandes juicios físicos, como lo predijeron los profetas del Antiguo Testamento. Va a ocurrir, va a ocurrir. Versículo 28. Así que, recibí. Cuenta, hermano, hermana, ¿para qué Dios te salvó? ¿Para qué Dios te sacó de su ira? ¿Para qué Dios te va a proteger eternamente y cuidar y va a tener una relación contigo? ¿Para qué Dios hoy te salvó? Y ahí lo dice claramente, para que tengamos gratitud y para que le sirvamos. ¿Te das cuenta que Dios no te salvó para que vengas domingo a domingo y te sientes cómodamente y te vayas a tu casa y nos vemos el otro domingo, pastor? Dios no te salvó para eso. ¿Cómo estás bendiciendo tu iglesia? ¿Cómo estás bendiciendo tu iglesia?
El reino que recibimos inconmovible, es decir, no será sacudido, permanecerá para siempre. Tengamos gratitud. Nuestra gratitud no puede ser tomada a la ligera, sino con temor y reverencia. Mediante de ella sirvamos a Dios agradándole en todo, seamos agradecidos, vivamos con gratitud por lo que se nos ha entregado. Y la pregunta es, ¿qué nos ha entregado? Una ciudad santa. ¿Y cómo se complace Dios con nosotros cuando le servimos con agradecimiento? Y terminamos, versículo 29. Agua. El segundo será destruido por fuego. Y la pregunta es, ¿por qué por fuego? ¿Por qué por fuego? Bueno, el fuego tiene un efecto purificador. Entonces el fuego va a refinar las cosas para el estado final. Por un lado, el fuego va a destruir ¿qué cosa? Todo lo que nos sirve. Y purificará lo demás. El fuego puede limpiar y purificar o puede destruir completamente. Entonces, ¿Dios será nuestro Padre Celestial o Dios es nuestro juez en el cielo? Lo que hacemos con Jesús, hermano, determinará todo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y el autor, tomando el ejemplo del monte Sinaí y cómo el pueblo de Israel lo rechazó y pudieron ver ese estruendo abrasador y tuvo gran miedo, le dice, eso no es nada en comparación al poder devastador que llegará sobre la persona que rechace la obra de su Hijo. Eso no es nada. ¿Te das cuenta? Tu eternidad y mi eternidad está ligada a Cristo. Si lo aceptas, te salvas. Si lo rechazas, te condenas. Eso es lo que el autor nos está diciendo en nuestra carrera espiritual. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a tomar en serio al Señor. A tomarlo en serio y a vivir en gratitud por lo que Él ha hecho y de dónde nos ha librado para la alabanza de su gloria. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Porque tu misericordia es para siempre, Padre. Gracias por estos textos, Señor, que nos ayudan a meditar, a entender, Señor, de dónde fuimos sacados. Y si hay alguien acá, Señor, que aún no te conoce, Padre Santo, te pedimos, por favor, que tengas a bien de tener misericordia, Señor. Porque tú puedes venir en cualquier momento, Padre amado. Y la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos parados, Señor? ¿Estamos en Cristo? Tenemos eternidad y gozo eterno. Si lo hemos rechazado, vendrá destrucción eterna en nuestra alma, Señor. Ayúdanos, por favor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.